Cuando se oye el nombre de Chico, California, la mente pinta un cuadro idílico. Se imagina una ciudad universitaria con calles salpicadas de imponentes robles, casas de estilo victoriano y el sonido de bicicletas que se deslizan por la hierba verde del Bidwell Park. La ciudad de los árboles, como se la conoce, ha sido durante décadas un faro de cultura, un remanso de tranquilidad en el bullicio de California, un lugar donde el espíritu comunitario latía con fuerza, donde el aire olía a tierra mojada después de la lluvia y la luz del sol se filtraba entre las copas de los árboles, creando un tapiz de luces y sombras en el asfalto. Era un rincón del mundo que parecía inmune a los problemas de las grandes metrópolis, pero si uno se desvía del camino turístico, el cuadro cambia drásticamente. Las calles céntricas que brillan con la vitalidad de la vida universitaria dan paso a aceras polvorientas, a parques donde las tiendas de campaña se alzan como fantasmas de una vida que se esfumó. El olor a tierra y humedad se mezcla con un aroma a desesperanza y abandono. La luz del sol sigue cayendo, pero ahora ilumina figuras encorvadas, cuerpos esqueléticos que se arrastran como si estuvieran atrapados en una pesadilla. No es un cuadro, es una cruda realidad. Chico ya no es solo una ciudad de árboles y universitarios. Es una ciudad en una encrucijada, dividida por un abismo que separa la belleza de su pasado y la brutalidad de su presente. Una ciudad donde el fentanilo ha sembrado un rastro de destrucción, convirtiendo a seres humanos en sombras ambulantes y a comunidades enteras en una zona de guerra silenciosa. Este documental no viene a glorificar su historia ni a romantizar su dolor. Venimos a contar la historia de lo que se esconde detrás de la fachada, a explorar cómo un paraíso puede convertirse en el epicentro de una de las crisis humanitarias más graves de Estados Unidos. ¿Estás listo para adentrarte en el lado más oscuro de la ciudad de los árboles? Si te atreves a mirar la realidad sin filtros, suscríbete, dale a me gusta y activa la campanita para que sigamos descubriendo las verdades que el mundo esconde. Para entender la herida abierta de Chico, primero debemos viajar en el tiempo, a una época en la que la ciudad era el epítome del sueño californiano. Para la mayoría, la historia de Chico comienza en 1860, con el visionario John Bidwell, un pionero que compró vastas tierras y planificó una comunidad en torno a la promesa del ferrocarril y la inconmensurable riqueza agrícola del Valle de Sacramento. Bidwell no solo fundó una ciudad, plantó la semilla de un ideal, un lugar donde la laboriosidad y la belleza natural coexistían en perfecta armonía. Su rancho, Rancho Chico, se convirtió en un modelo de eficiencia y productividad, un vasto lienzo de campos de trigo que se balanceaban con el viento, de huertos de almendros y nogales que en primavera se vestían de un manto blanco y rosa, perfumando el aire con un aroma dulzón. El trabajo era la columna vertebral de la comunidad, y el esfuerzo en la cosecha se veía recompensado con una vida digna y el respeto mutuo. En aquellos primeros años, la ciudad no era solo un mapa de calles. Era una sinfonía de trabajo duro y optimismo. El aire olía a la madera recién cortada de los aserraderos, al polvo levantado por las carretas, al heno seco y al dulzor de las frutas que se recogían en los campos que se extendían hasta el horizonte. La llegada del ferrocarril fue el latido que aceleró su crecimiento, conectando a Chico con el mundo, llevando sus productos agrícolas y su madera a los confines del estado. Las casas de estilo victoriano, con sus intrincados detalles de madera y amplios porches sombreados, se levantaban como símbolos de una prosperidad que parecía eterna. Los habitantes no se preguntaban si habría un futuro, sino qué tan grandioso sería. Era una comunidad con cimientos sólidos, construidos no solo con ladrillos y madera, sino con un sentido de propósito compartido. La vida giraba en torno a las estaciones, a las cosechas, al vaivén de la naturaleza. Los días eran largos y productivos, y las noches, frescas y llenas de estrellas, invitaban al descanso y a la charla en los porches de las casas. Pero el verdadero espíritu de Chico, el que la convirtió en un lugar especial, floreció a mediados del siglo XX. La llegada de la Universidad Estatal de California, Chico, CSUC o Chico State,
como la llaman sus estudiantes, transformó la ciudad de un simple centro agrícola en un vibrante núcleo cultural y educativo. La universidad era más que un campus. Era el corazón que bombeaba sangre nueva a la ciudad cada otoño. Las calles se llenaban del bullicio de jóvenes de todo el país, con sus mochilas al hombro y sus mentes llenas de ideas, listos para sumergirse en una vida de aprendizaje y autodescubrimiento. La relación entre la ciudad y la universidad era simbiótica. Los estudiantes aportaban una energía y una diversidad que la comunidad agrícola por sí sola no podía generar. Se abrieron librerías independientes, cafeterías con olor a café tostado donde se debatía sobre filosofía y política y pequeños teatros que presentaban obras de vanguardia. Las tiendas de discos independientes proliferaban y la música en vivo se escapaba de los bares en las cálidas noches de verano. El centro de la ciudad se convirtió en un crisol de ideas y estilos de vida, donde los granjeros de la vieja escuela y los estudiantes de arte con cabello largo y jeans deslavados compartían los mismos espacios. Había una aceptación tácita, una tolerancia que se respiraba en el aire. La ciudad se volvió un lienzo en blanco para la expresión artística, con murales que adornaban las paredes y esculturas de metal que se alzaban en los parques. El alma de Chico, sin embargo, siempre fue Bidwell Park, un oasis verde que se extiende por más de 11 kilómetros cuadrados, atravesado por el arroyo de Chico. No era solo un parque, era el punto de encuentro de todos, un espacio democrático donde las diferencias sociales se desvanecían. Un lugar donde familias hacían picnics bajo la sombra de los robles centenarios, donde estudiantes se sentaban en la hierba a estudiar y reír, y donde los senderos de tierra invitaban a perderse en el silencio de la naturaleza. El sonido de las cascadas, el murmullo del arroyo, el canto de los pájaros, todo contribuía a la sensación de que Chico era un refugio, un santuario en un mundo cada vez más caótico. Era el lugar al que se iba para despejar la mente, para conectar con algo más grande que uno mismo. Los problemas de la vida en la gran ciudad se sentían lejanos, casi como un eco. Los locales vivían de una forma que parecía haberse perdido en el resto de Estados Unidos. La gente se conocía por su nombre, los dueños de las tiendas te saludaban en la calle y la sensación de comunidad era tan palpable como el calor del sol en un día de verano. Chico era una ciudad liberal y de mente abierta, un imán para quienes buscaban un estilo de vida más tranquilo, conectado con la naturaleza y con un fuerte sentido de pertenencia. Era un lugar donde podías ser quien quisieras, donde la creatividad era valorada y donde al final del día te sentías a salvo. Las puertas no se cerraban con llave. Los vecinos se ayudaban mutuamente. Se celebraban eventos locales como el Festival del Pato de Goma o la Feria del Condado, que unían a la gente de todas las edades y trasfondos. El aire se llenaba del aroma a palomitas de maíz, del murmullo de las conversaciones y de las risas de los niños. Era un pueblo, en el mejor sentido de la palabra, anclado en la tradición, pero con la mirada puesta en un futuro brillante. A principios del siglo XXI, la postal de Chico seguía siendo la misma, pero un aire sutil de cambio empezaba a soplar. Las viviendas se volvieron más caras. La afluencia de nuevos residentes trajo una presión silenciosa sobre los servicios públicos y, aunque la economía seguía anclada en la universidad y la agricultura, las costuras del tejido social empezaban a tensarse. Se sentía un ligero incremento en la población de personas sin hogar, una presencia que en aquel entonces se consideraba un problema menor y manejable. Eran, en su mayoría, veteranos o personas con problemas de salud mental que buscaban el clima templado y la hospitalidad de la comunidad. No eran vistos como una amenaza, sino como una responsabilidad social. La ciudad implementó algunos refugios temporales y programas de caridad, y los residentes hacían donaciones creyendo de buena fe que era suficiente. Los que se habían quedado, aquellos que amaban Chico por lo que era, no veían el huracán que se formaba en el horizonte. Se negaban a creer que su pequeño paraíso pudiera ser vulnerable. Se aferraban a sus rituales diarios, a sus caminatas por el parque, a sus tardes de café y conversación. El sol seguía poniéndose detrás de las colinas de las Buttes de Sutter, tiñendo el cielo de naranja y morado.
el sonido de las campanadas de la universidad seguía marcando el ritmo de la vida. Todo parecía estar en orden. Pero la semilla de la vulnerabilidad ya estaba plantada en forma de una complacencia silenciosa. El paraíso que habían construido con su belleza y su aparente aislamiento era un campo fértil para una tormenta que estaba a punto de llegar. Una tormenta invisible y silenciosa que se alimentaría de la propia bondad y desinterés de la gente. El paraíso estaba a punto de ser herido, de forma profunda y permanente. La ciudad que se enorgullecía de su amor fraternal y su paz comunitaria estaba a punto de enfrentar la prueba más brutal de su historia. Un enemigo invisible y silencioso que no venía de las fábricas cerradas ni de la crisis industrial, sino de una nueva plaga. Toda historia de declive tiene un punto de inflexión. En el caso de Chico, no fue una crisis industrial ni una migración silenciosa, sino un evento brutal y repentino que se sintió como una herida abierta en el corazón de la comunidad. El 8 de noviembre de 2018, la tranquila brisa matinal se convirtió en un viento ardiente, llevando consigo un terror inimaginable. Un incendio forestal, que más tarde se conocería como el Camp Fire, se desató a unos pocos kilómetros en las colinas que separan Chico del pueblo de Paradise. Pero lo que empezó como un fuego lejano se transformó en un infierno bíblico, arrasando con la ciudad de Paradise en cuestión de horas y obligando a más de 27.000 personas a huir en un pánico desesperado, con el fuego lamiendo sus talones. Y el único lugar a donde podían ir era Chico. Ese día, la ciudad de los árboles se convirtió en un refugio de emergencia. La autopista 99, la principal arteria que conecta los dos pueblos, se colapsó. El aire, antes fresco y limpio, se llenó con un denso humo anaranjado que cubría el cielo como un sudario. El olor a ceniza y madera quemada impregnaba cada rincón, un aroma que para los que lo vivieron se convirtió en el perfume de la tragedia. La gente llegaba a Chico en sus autos, con las caras cubiertas de hollín y los ojos llenos de miedo. No eran solo personas, eran almas traumatizadas, con sus vidas reducidas a las pocas pertenencias que cabían en la maleta de un coche. Llegaron a pie, en bicicleta y en los techos de los autos en busca de un lugar seguro para respirar y descansar. La comunidad de Chico abrió sus brazos, los residentes ofrecieron sus casas, los campus universitarios y los gimnasios se convirtieron en albergues improvisados y las iglesias repartieron comida caliente. La gente actuó con una bondad instintiva y conmovedora. Los estudiantes dejaron de lado sus estudios para ser voluntarios en los centros de acogida. Los jubilados donaban sus ahorros. Los negocios locales regalaban ropa y alimentos. La ciudad entera se movilizó, unida en el dolor y la compasión. Pero esa misma empatía y ese mismo acto heroico sentaron las bases para los problemas que vendrían después. A pesar de los esfuerzos, no había suficiente espacio para todos. El trauma colectivo del incendio se instaló en las calles de la ciudad y el eco del terror se mezcló con el bullicio de la vida cotidiana. El Camp Fire fue la gota que colmó el vaso para un Chico que ya era vulnerable. Mucho antes del incendio, la ciudad, como gran parte de California, ya enfrentaba una incipiente crisis de vivienda. El costo de vida había aumentado de forma silenciosa, empujando a los residentes de bajos ingresos al borde del abismo. El flujo constante de estudiantes y nuevos residentes, atraídos por la belleza del lugar y el estilo de vida relajado, había comenzado a ejercer presión sobre el mercado inmobiliario. Cuando llegaron los refugiados de Paradise, la presión se disparó de manera exponencial. Miles de personas necesitaban un techo de la noche a la mañana y la demanda superó con creces la oferta. Los alquileres se duplicaron, incluso se triplicaron, y la competencia por cualquier espacio habitable se volvió una lucha brutal. Los que no pudieron pagar la renta se vieron obligados a vivir en tiendas de campaña, en autos o bajo los puentes. La crisis de personas sin hogar, que era un problema minoritario y aislado, se disparó en una espiral sin control. Los parques y las áreas verdes, que antes eran un símbolo de la belleza natural de Chico, se convirtieron en campamentos improvisados. El olor a hierba fresca y a tierra mojada fue reemplazado por el olor a humedad, a basura y a cuerpos sin lavar.
El susurro de las hojas de los robles se ahogó en el constante murmullo de la desesperación. Para los habitantes de la ciudad, el cambio fue tan abrupto como desgarrador. De la noche a la mañana, la postal de su paraíso se desdibujó y en su lugar apareció una imagen cruda y dolorosa que nadie quería ver. Además de la crisis de vivienda, los servicios públicos se vieron abrumados. Las escuelas de Chico no estaban equipadas para recibir a miles de nuevos estudiantes desplazados. Los hospitales y clínicas estaban saturados. Los recursos para salud mental eran insuficientes para tratar el trauma de la gente que lo había perdido todo. La infraestructura de la ciudad, construida para un pueblo de un tamaño moderado, no pudo soportar el peso de una población que creció de forma repentina. La generosidad inicial de la comunidad se topó con una cruda realidad. La compasión, por sí sola, no puede resolver problemas sistémicos. La ciudad intentó responder, pero las soluciones se sentían como curitas en una herida que necesitaba una sutura. Así, la ciudad de los árboles entró en un período de transición oscuro. El espíritu de comunidad no se desvaneció por completo, pero se fragmentó. Los residentes de Chico, que una vez caminaban por las calles con una sensación de seguridad y tranquilidad, empezaron a sentir miedo. El problema de las personas sin hogar se volvió visible, palpable e imposible de ignorar. Los campamentos aparecieron en el centro de la ciudad, a las afueras de los negocios y en las áreas que antes eran intocables. Y en medio de este caos y esta desesperación, una nueva fuerza mortal y silenciosa encontró el caldo de cultivo perfecto para prosperar, una que se alimentaría del dolor, la falta de esperanza y la desesperación de aquellos que lo habían perdido todo. Era la llegada del fentanilo, el enemigo invisible que convertiría el declive en un verdadero infierno. Si el pasado de Chico es un cuadro idílico de robles y comunidad, su presente es una realidad cruda y desgarradora que se vive en las calles. La transición de un paraíso tranquilo a un epicentro de desesperanza ha sido rápida y dolorosa. Caminar hoy por ciertas zonas de la ciudad es adentrarse en un mundo paralelo, uno que los folletos turísticos nunca muestran. El aire fresco y limpio de antaño se ha vuelto pesado, cargado con el olor agrio de la desesperación, la basura acumulada y la humedad de los campamentos improvisados. Los parques, que antes eran el alma de la vida comunitaria, ahora están colonizados por filas de tiendas de campaña, lonas de plástico y carpas agujereadas que apenas ofrecen protección contra el frío del invierno o el calor abrasador del verano. Cada una de estas estructuras, cada una de estas tiendas, es un hogar roto, un símbolo de una vida que se ha desmoronado. En el corazón de esta tragedia silenciosa se encuentra la devastadora crisis del fentanilo. Este opioide sintético, letalmente potente, ha encontrado en la vulnerable población sin techo de Chico el caldo de cultivo perfecto. No es una droga que se consume en la clandestinidad de un callejón oscuro. Su uso es un espectáculo visible y brutal en plena luz del día. Es la plaga que ha convertido a seres humanos en sombras ambulantes, en cuerpos encorvados que se tambalean sin rumbo, con los ojos vidriosos y la mirada perdida. Su presencia en las calles es tan común que para muchos residentes ya es parte del paisaje. Ver a una persona desplomada en una acera a un lado de la carretera con su cuerpo en posturas antinaturales se ha convertido en una rutina diaria. La droga no solo anula la voluntad, también carcome el cuerpo. Muchos de los adictos al fentanilo en Chico sufren de úlceras severas, abscesos y heridas abiertas en sus extremidades. El frío penetrante de la noche en California y la falta de higiene hacen que estas heridas se infecten y avancen a un estado de necrosis. Ver a alguien con la piel en descomposición en los pies, con los brazos llenos de marcas de agujas, es el reflejo de una guerra personal, silenciosa y autodestructiva. Son personas que no buscan esperanza. Solo buscan la próxima dosis para escapar de la cruda realidad de su existencia, para encontrar un momento de paz en el olvido. La crisis del fentanilo es un cementerio de sueños, un lugar donde el alma se disocia del cuerpo, dejando solo una cáscara vacía que se arrastra con la única motivación de apaciguar la agonía de la abstinencia.
Y esta crisis del fentanilo no puede entenderse sin la crisis de los sin techo que la alimenta. El Camp Fire de 2018 no solo dejó a miles de personas sin un hogar, también destruyó su tejido social y su capacidad para reintegrarse. Muchos de los desplazados, acostumbrados a la vida rural y sin experiencia en la supervivencia urbana, se vieron arrojados a un entorno para el que no estaban preparados. La ciudad, con su mercado de vivienda saturado y su oferta de servicios limitada, no pudo absorber a la afluencia repentina de una población traumatizada. El resultado fue un incremento exponencial de los campamentos improvisados, que se extendieron desde los parques céntricos hasta los márgenes de los arroyos. Las familias que lo habían perdido todo en el incendio se encontraron de la noche a la mañana viviendo al aire libre, con sus hijos creciendo en la inestabilidad y el miedo. Para muchos de estos recién llegados a la calle, el dolor del trauma psicológico y la desesperación de la pobreza se convirtieron en un caldo de cultivo para la adicción. El fentanilo, barato y fácil de conseguir, se presentaba como una solución rápida para adormecer el dolor. Lo que comenzó como un problema de vivienda se transformó en una crisis de salud mental y adicción, entrelazadas de manera inseparable. La falta de refugios seguros y de programas de ayuda eficaces obligaba a las personas a vivir en un ciclo vicioso. Un veterano, que lo había perdido todo, se encontraba ahora luchando contra sus demonios internos y su adicción en una tienda de campaña. Una madre soltera, que escapó del fuego con sus hijos, vivía con el terror constante de que sus pequeños se toparan con jeringas usadas o con cuerpos inconscientes. El fentanilo y la falta de un techo eran las dos caras de una misma moneda de la desesperación. Los residentes de Chico, aquellos que vieron cómo su ciudad se transformaba, se encuentran en una posición imposible. Por un lado, la compasión y el deseo de ayudar siguen presentes. Grupos de voluntarios distribuyen comida y ropa. Organizaciones benéficas intentan ofrecer servicios básicos. Pero por el otro, la realidad diaria genera miedo y frustración. Los dueños de pequeños negocios se quejan de que las calles están saturadas y sus clientes no se sienten seguros. Los padres temen llevar a sus hijos a los parques. La comunidad está partida, dividida entre los que abogan por soluciones humanitarias y los que exigen una limpieza de las calles. Los campamentos de sin techo son desalojados, solo para reaparecer unas calles más allá, en un juego interminable del gato y el ratón. La sensación de impotencia es palpable. El sistema de ayuda, con sus listas de espera interminables y sus recursos limitados, no puede seguir el ritmo de la tragedia. El problema de Chico es el problema de una sociedad que ha permitido que el trauma y la vulnerabilidad se conviertan en un negocio para el narcotráfico. Es la historia de cómo la falta de atención a un problema incipiente, combinada con un desastre natural, puede crear una crisis humanitaria de proporciones épicas. No son solo estadísticas, son vidas humanas. Detrás de cada cuerpo encorvado hay una historia de un pasado mejor, de una persona que tuvo un trabajo, una familia y un sueño. Un anciano que no pudo pagar el alquiler después de la jubilación. Una estudiante que cayó en la adicción. Un trabajador que perdió su empleo y su hogar. La ciudad, con su rica historia y su espíritu comunitario, se enfrenta ahora a su mayor desafío. ¿Puede redescubrir su amor fraternal y curar las heridas que el fentanilo y la falta de vivienda han infligido en su alma? Este no es el final de la historia, sino un doloroso capítulo intermedio. Es la realidad que Chico enfrenta cada día, una realidad de supervivencia al límite. Si esta dura verdad te está conmoviendo, no olvides suscribirte, dar me gusta y activar la campanita para que más personas conozcan estas historias que necesitan ser contadas. En medio de la devastación, en las grietas de la desesperanza que el fentanilo y la crisis de los sin techo han dejado, se alza una fuerza poderosa pero silenciosa. La resistencia humana. La historia de Chico no es solo un relato de declive, sino también un testamento de la resiliencia de su gente. El espíritu de comunidad que forjó la ciudad de los árboles no ha muerto. Ha mutado, se ha transformado en una voluntad inquebrantable de luchar por la dignidad de sus vecinos, aunque estos hayan perdido el camino.
En las mañanas frías, mucho antes de que el sol caliente el asfalto, un olor a café y a sopa caliente flota en el aire. Son los voluntarios del Jesus Center, una de las organizaciones que se ha convertido en el corazón palpitante de la ayuda humanitaria. No se limitan a dar de comer. Se toman el tiempo de mirar a los ojos a quienes reciben la comida, de llamarles por su nombre. Para alguien que ha sido invisible durante meses, ese simple acto de reconocimiento puede ser tan vital como el alimento. La sopa humeante en un cuenco de cartón es más que una comida. Es un recordatorio de que todavía se les considera seres humanos. Es un acto de amor fraternal que desafía la apatía. No son solo grandes organizaciones. El verdadero pulso de la resistencia late en los pequeños gestos. Hay enfermeras que, en su tiempo libre, visitan los campamentos de sin techo, armadas con alcohol, gasas y pomada. Se arrodillan sobre el cemento frío para limpiar y vendar las úlceras en los pies y las piernas de quienes no pueden hacerlo por sí mismos. No preguntan cómo llegaron ahí, solo se centran en curar la herida. La sensación de un vendaje limpio y de un toque humano puede hacer que una persona recuerde por un instante que su cuerpo es un templo que merece respeto. El dolor físico es temporal. La dignidad es lo que se restaura. Son médicos, voluntarios y vecinos que, con sus manos temblorosas, ofrecen una gota de esperanza en un mar de desesperación. Los mismos residentes de Chico, a pesar de su frustración, están creando un cambio desde abajo. Un grupo de propietarios de negocios, cansados de las promesas políticas, se ha unido para financiar sus propios programas de limpieza y contratar a personas en riesgo para trabajos temporales, ofreciéndoles una oportunidad para reconectarse con la sociedad. Un anciano que vive cerca de un parque lleno de tiendas de campaña, en lugar de quejarse, sale cada mañana con un termo y vasos, ofreciendo café a los que se despiertan en el frío. Es una rutina que empezó como un gesto de lástima y se ha convertido en una conexión genuina, donde el café es solo una excusa para una conversación. Estos actos de bondad no son noticia, no aparecen en los titulares, pero son el motor que impide que la ciudad se desmorone por completo. La cultura de Chico también se ha adaptado a la lucha. Artistas locales pintan murales en el centro de la ciudad, no solo para embellecerla, sino para contar la historia de lo que está sucediendo. Los murales no glorifican el dolor, sino que honran a las personas sin hogar, dándoles un rostro y una historia. El arte se convierte en una voz para los que han sido silenciados. En las universidades, los estudiantes de Sociología y Trabajo Social organizan eventos y campañas de concienciación, utilizando su educación para entender y abordar el problema. Los jóvenes no están de brazos cruzados, están en la primera línea de la resistencia, usando su intelecto y su empatía para buscar soluciones. El camino de la recuperación es largo, pero no imposible. Historias como la de Michael, un exadicto que ahora trabaja en una ONG de apoyo, demuestran que la redención es posible. Michael cuenta cómo lo perdió todo, desde su casa hasta su familia, y cómo una sola conversación, un solo acto de bondad de un voluntario, le dio la fuerza para buscar ayuda. Hoy, Michael dedica su vida a ser ese punto de inflexión para otros. Cada persona que rescata del abismo del fentanilo es una victoria, un pequeño triunfo en una guerra que parece no tener fin. La resistencia de Chico no es una respuesta militar ni una estrategia de gobierno. Es una batalla diaria, libra en las calles, en los parques, en los centros comunitarios, en el corazón de la gente. Es la decisión consciente de mirar al sufrimiento de frente y negarse a apartar la mirada. Es la certeza de que, aunque un huracán haya arrasado con el paraíso, el espíritu de sus habitantes sigue en pie, reconstruyendo lo que se perdió. La lucha es real, la desesperación es palpable, pero la esperanza, aunque frágil, es real también. Y florece en los actos de bondad más pequeños, en las manos que curan, en los ojos que miran con empatía y en las voces que se niegan a callar. Después de caminar por el lado oscuro, es fácil creer que no hay nada más que ver. Pero para entender a Chico en su totalidad, debemos abrir los ojos a la otra realidad, la que persiste a pesar del dolor.
es un lado que no siempre está a la vista, sino que se esconde en los pequeños momentos y en los rincones que la desesperación no ha logrado tocar. Es el alma de una ciudad que, aunque herida, se niega a morir. La historia de Chico no es solo una de decadencia, es también la de una resiliencia silenciosa que florece en la naturaleza, la cultura y la vida cotidiana. Para encontrarlo, hay que sumergirse en los mercados de agricultores de los sábados por la mañana. No son solo lugares para comprar, son una experiencia sensorial completa. El aire se llena con el bullicio de las conversaciones, las risas de los niños corriendo entre los puestos y la música en vivo de algún guitarrista callejero. El olor a tierra húmeda, a hierbas aromáticas recién cortadas y a frutas maduras se mezcla en una sinfonía de aromas. Los colores son una fiesta para los ojos, rojos vibrantes de los tomates herencia, verdes intensos de la lechuga romana, amarillos del maíz dulce y el rosa de los girasoles que se venden por docenas. Aquí, el espíritu de la agricultura de antaño sigue vivo, uniendo a la comunidad con la tierra que la sustenta. Los granjeros, con sus manos endurecidas por el sol, ofrecen con orgullo sus productos, y los residentes de Chico llenan sus cestas, sabiendo que están apoyando la columna vertebral de la comunidad. El simple acto de sostener un durazno jugoso y sentir su peso en la mano, o de morder una fresa dulce, es un recordatorio de que la vida sigue prosperando, y con ella, una parte de la humanidad. El mercado es un ritual que conecta el pasado con el presente, un oasis de normalidad en un mar de incertidumbre. Y si la gastronomía es el corazón, la naturaleza sigue siendo el pulmón de Chico. A pesar de la presencia de los campamentos, Bidwell Park sigue siendo un santuario de paz. Con sus más de 1000 hectáreas, es lo suficientemente grande como para ofrecer un respiro. Al adentrarse en los senderos más apartados del Upper Park, la vida urbana se desvanece por completo. El único sonido es el crujido de las hojas secas bajo los pies, el canto de las aves y el susurro del viento entre los robles. Las formaciones rocosas se alzan como antiguos guardianes, y el cañón del arroyo de Chico fluye con el mismo murmullo que ha tenido durante siglos, indiferente a la crisis humana. La frescura del arroyo es una caricia para el alma, y un chapuzón en las pozas naturales, una forma de purificación. El parque no es solo un lugar de recreo, es un espacio de curación y reflexión, un recordatorio de que la belleza natural de Chico no puede ser erradicada. Aquellos que lo visitan no ven solo árboles y agua, ven un lugar de refugio, un recordatorio de que la vida sigue su curso, a pesar de las cicatrices en el asfalto. Es la certeza de que, no importa cuán dura sea la realidad, siempre habrá un lugar para escapar y respirar. La cultura y el arte en Chico también han evolucionado de una manera que desafía a la oscuridad. El campus de la universidad es un faro de creatividad, con producciones teatrales, conciertos de jazz y exposiciones de arte que atraen a personas de todas las edades. En los callejones del centro y en los edificios antiguos, los murales cuentan historias de la ciudad, desde su rica historia hasta los desafíos de hoy. No son solo adornos, son una forma de diálogo, un lienzo para que la comunidad exprese su dolor y su esperanza. En la avenida Broadway, los pequeños cafés y librerías independientes se han convertido en refugios de calidez y conexión. El olor a libros viejos y a café recién hecho es una invitación a la pausa y a la conversación. Son los lugares donde los estudiantes y los residentes se sientan a debatir, a leer o simplemente a disfrutar de la compañía humana, recordándose que la vida no se ha detenido. Y a pesar de todo, los eventos comunitarios persisten, como testamentos de la determinación de la ciudad. El Slice of Chico, un festival que celebra a los pequeños negocios, sigue atrayendo a miles de personas al centro de la ciudad. El sonido de la música local, el aroma a comida de los puestos callejeros y el murmullo de las risas crean una burbuja de normalidad, un momento en el que el miedo se desvanece por un instante. La ciudad se une para celebrar su identidad, para reafirmar que sus valores no han desaparecido, solo han sido puestos a prueba. La risa de un niño en un carrusel,
el abrazo entre amigos que se reencuentran y el simple placer de una tarde soleada son los pequeños milagros que mantienen a flote a la comunidad. La verdadera historia de Chico se encuentra en estos contrastes. Es la dualidad entre la belleza inquebrantable de Bidwell Park y el campamento de sin techo a su entrada. Es la tensión entre la dulzura de los duraznos del mercado de agricultores y el sabor amargo de la desesperanza. Estos son los rincones de Chico que no se ven a primera vista. El aroma a café tostado en una cafetería local, el crujido de las hojas al caminar por el parque, el sabor dulce de un durazno recién cosechado. La historia de Chico no es solo un relato de miseria, es también la historia de una belleza inquebrantable que se niega a ceder, de una cultura que se mantiene firme, de una naturaleza que ofrece consuelo, de una comunidad que, aunque fragmentada, encuentra una manera de curarse a través de la conexión humana y el amor por la tierra que los vio nacer. La batalla no ha terminado, pero tampoco se ha perdido. El espíritu de Chico sigue vivo. Hemos recorrido un camino largo y lleno de contrastes. Hemos visto a Chico, California, no como la postal turística que fue, sino como un lugar real, con sus cicatrices y sus sueños rotos. Hemos viajado desde la ciudad de los Kent Robles, un paraíso de paz y comunidad construido sobre la promesa de la agricultura y la educación, hasta el epicentro de una tragedia humanitaria. Hemos sido testigos de cómo un desastre natural, el Camp Fire, se convirtió en el catalizador de una crisis de vivienda y fentanilo, transformando la vida de miles de personas. Hemos mirado de frente a la cruda realidad de los cuerpos encorvados en las calles y los campamentos que invaden los parques. Y a pesar de todo, hemos encontrado luz en la oscuridad. Porque la historia de Chico no es solo un cuento de advertencia. Es una historia sobre la capacidad del espíritu humano. Es el relato de una comunidad que, aunque herida y fragmentada, se niega a rendirse. Vimos la resistencia en las manos de los voluntarios que reparten comida caliente y vendan heridas. Sentimos la esperanza en la perseverancia de los agricultores que llenan los mercados con sus productos. Y recordamos que la belleza, la cultura y la vida siguen latentes en los senderos de Bidwell Park y en la música que suena en los cafés del centro. Chico nos enseña que el declive de una ciudad no es el final de su historia. Nos muestra que la desesperanza no tiene la última palabra. La crisis que enfrenta es un espejo que nos refleja a todos. Es un recordatorio de que los problemas sociales, la adicción y la falta de un hogar no son fallas individuales, sino fallas de un sistema que permite que las personas más vulnerables sean olvidadas. La respuesta de Chico, una de compasión, solidaridad y resiliencia, nos da una lección invaluable. La verdadera fuerza de una comunidad no se mide en sus edificios más altos o en su riqueza, sino en la forma en que trata a los que han caído. La ciudad de los árboles sigue en una encrucijada. La batalla contra el fentanilo y la crisis de los sin techo está lejos de terminar. Pero cada acto de bondad, cada mano extendida, cada comida compartida, es un paso hacia la curación. La historia de Chico es un llamado a la acción para todos nosotros, una invitación a mirar más allá de los titulares y ver a los seres humanos detrás de cada estadística. Es una historia sobre el dolor, sí, pero también sobre el amor que persiste, sobre la luz que brilla más fuerte cuando está rodeada de oscuridad. Si una persona muere en silencio sobre una acera, ¿acaso alguna vez vivió? ¿Es posible hablar de una ciudad de los árboles cuando miles de sus habitantes duermen a la intemperie? Si un paraíso puede convertirse en infierno en un instante, ¿qué nos dice eso sobre la fragilidad del sueño americano? Cuéntanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte, dar me gusta y activar la campanita para que sigamos explorando las verdades que el mundo esconde.